Peor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro curso de Ingeniería Geotécnica. El día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a estudiar lo que son las propiedades de resistencia al corte de los materiales. En particular, nosotros hemos visto ya hasta consolidación de suelo y ahora empezamos a ver la última parte del curso correspondiente a resistencia al corte de los medios granulares. En ese contexto, el primer concepto que vamos a revisar es el de fricción en suelos. ¿Ya? ¿Y cuál es el escenario de análisis para esta parte del curso? Lo que nosotros hacemos es que primero tenemos que retomar qué es lo que significa la fricción, ¿ya? La fricción desde una perspectiva de resistencia. Y esto refiere principalmente a lo que es la interacción entre dos superficies, entre dos cuerpos, ¿ya? Una manera de evidenciar este fenómeno es a través de un plano inclinado en el cual tenemos un ángulo phi y aquí se encuentra un bloque de masa m, ¿ya? Y si nosotros hacemos el análisis sobre este bloque, lo que ocurre es que al hacer el análisis sobre este bloque, aparece su masa por G como una fuerza, aparece una normal de reacción que es perpendicular a la superficie, aquí está el ángulo phi, y ¿qué más? Esto acá tiene una fuerza de fricción entendida como un Fr. Si nosotros tomamos este eje como Y y este como X, nosotros sabemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a M por A en X, ¿ya? Y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a M por A Y. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que esta es una condición en la cual nosotros queremos entender el equilibrio. Y en ese contexto, esto va a ser C. ¿Cuáles son las sumatorias de fuerzas en X? La sumatoria de fuerzas en X va a ser FR en dirección positiva menos M por G y la proyección en el eje X de MG. Si nosotros tenemos que este valor es phi, por lo tanto, esto queda por el seno de phi. Seno de phi. Que esas son las únicas dos fuerzas en el eje X, la fuerza de roce y la proyección de MG en este eje. Y eso, si nosotros lo hacemos igual a cero, tenemos que la fuerza de roce es igual a mg por seno de phi. ¿Ya? Entonces, eso es lo que sale de nuestra primera ecuación. De nuestra segunda ecuación, lo que nosotros tenemos es que la sumatoria de fuerzas en I va a ser igual a cero. ¿Y cuál es la sumatoria de fuerzas en I? Tenemos la normal en esta dirección y en esta otra dirección tenemos también la proyección de mg, pero en la componente I en dirección negativa. Por lo tanto, esto es menos mg por el coseno de phi. Y esto es igual a cero. Ahora, n es igual a mg por el coseno de phi. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos esos dos primeros resultados de nuestro análisis. ¿Ya? Ahora, qué es lo que ocurre acá? Que lo que nosotros vemos es que son relaciones que existen en ambos ejes, ¿sí? Donde tenemos que la fuerza de fricción tiene que ser igual a esta fuerza y la normal tiene que ser igual a esta fuerza. ¿Ya?
Sin embargo, nosotros sabemos en nuestros cursos de física, ¿ya?, que lo que tenemos es que existe una relación entre las fuerzas de fricción y las fuerzas normales, y eso está dado por los coeficientes de fricción, ya sea dinámico o estático. Y por lo tanto, nuestra fuerza de roce es igual a un coeficiente mu por n. De esta, ¿cierto? Que esto es la definición de fricción en términos de análisis. Lo que nosotros tenemos es que entonces el mg por el seno de phi es igual a mu por la normal, y la normal vale mg coseno de phi. Y por lo tanto, lo que nosotros acá tenemos es que esto se va el m, se va el g, y nos queda que el mu es igual a tangente de phi. ¿Ya? ¿Y por qué esto es importante? Porque acá nosotros lo que estamos haciendo es, de alguna manera, caracterizar lo que ocurre entre la interacción de dos cuerpos a nivel de contacto, a nivel de superficie. Y por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros, entendiendo que estamos en un contexto geotécnico y que las partículas tienen una forma, tienen una rugosidad, tienen una esfericidad, cuando nosotros hablamos de suelo en general, lo que estamos haciendo es que estamos hablando de materiales que tienen, ¿sí?, una característica friccional de interacción. Eso quiere decir de que si nosotros llamamos a esto la pizarra 1, nosotros podemos ir a una pizarra 2, ¿sí? Y en esta pizarra 2, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Que si tenemos partículas que están en contacto, ¿ya?, en particular estas partículas que podemos dibujar acá, nosotros podemos caracterizar, utilizando lo que sabemos de fricción, lo podemos caracterizar desde una perspectiva analítica también. Eso quiere decir que cuando nosotros tenemos partículas, ¿ya?, estas partículas también tienen fuerzas de interacción a nivel, ¿cierto?, a nivel macro, en el sentido de que esto presenta tensiones normales, presenta tensiones tangenciales, ¿sí? Y por lo tanto, el tema de la fricción que estamos viendo que aparece a nivel macro, visto caracterizado a través del ejemplo de un bloque deslizante, ¿ya?, nosotros también lo podemos hacer válido en partícula. Entonces, esa es la primera parte de lo que es la contextualización, de cómo esta teoría de fricción que nosotros conocemos de lo que son los cursos de física, nosotros ahora lo podemos llevar a geotecnia. En particular, ¿ya?, valga la redundancia con el tema de partículas, ¿ya?, nosotros vamos a tener interacciones acá, ¿ya? Están, por supuesto, cada partícula tiene su peso, pero también cada partícula va a tener una reacción y va a tener un esfuerzo, va a tener una fuerza de corte, ¿ya? Y por lo tanto, eso es súper importante caracterizarlo. Y esto va a ocurrir para todo el sistema de partículas, ¿ya? Ahora bien, esto, la teoría de fricción que nosotros estamos trabajando acá y que la estamos extrapolando, ¿ya?, a un sistema de partículas, fue estudiado por primera vez por Coulomb. Quizás fue Coulomb la primera persona que formalizó los estudios de fricción y se dio cuenta de que son los coeficientes de fricción los que definen cómo interaccionan los diferentes cuerpos a partir de lo que es, ¿cierto?, la fricción de interacción que se genera entre sus superficies de contacto, ¿ya? Por lo tanto, es un tema de contacto, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que en general, ¿ya?,
esa teoría de Coulomb fue caracterizada experimentalmente por Coulomb, ¿ya? ¿Y cómo Coulomb la caracterizó? Entendiendo que esto lo vamos a aplicar a un sistema de partículas, ¿ya? Los resultados provienen de ensayos de interacción que Coulomb realizó con superficies de contacto. ¿Y qué fue lo que hizo Coulomb? Coulomb dibujó una mesa, hizo una mesa, ¿ya? Y sobre esta mesa lo que hizo fue poner una polea. Y esta polea la conectó con un bloque que Coulomb quería tirar. Y acá Coulomb lo que empezó a poner fueron pesos, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que inducían estos pesos sobre este cuerpo de acá? Obviamente esto genera una tensión y acá genera tensión, una fuerza lateral, ¿sí? Hay una fuerza lateral en esa dirección. Y acá cargó con una fuerza vertical. Por lo tanto, hay una fuerza horizontal, hay una fuerza vertical. ¿Y qué es lo que empezó a hacer Coulomb? Empezó a iterar cuáles eran las relaciones que existían entre la fuerza horizontal que existía y la fuerza vertical que se ponía, ¿ya? Pero también analizándolo desde una perspectiva tensional, porque obviamente aquí existe un área de interacción y hay un área de interacción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si nosotros tenemos fuerzas verticales y tenemos áreas de contacto, nosotros tenemos tensiones verticales. Si tenemos fuerzas horizontales y tenemos un área de contacto, tenemos tensiones horizontales, ¿cierto? Y las tensiones horizontales se traducen en corte, ¿sí? Por lo tanto, nosotros tenemos un sigma normal y ese sigma normal va a estar dado por la fuerza vertical, ¿cierto? Dividido en el área de contacto. Y la tensión, ¿cierto? La tensión de corte va a estar dado por esta fuerza horizontal dividido en esa misma área de contacto. ¿Y cuál fue la observación que hizo Coulomb de hacer todos estos experimentos de ir variando la cantidad de masa o la fuerza que le iban poniendo lateralmente a este bloque para que fuera deslizando? Ya lo hizo con diferentes elementos, lo hizo con diferentes cuerpos y al final, ¿qué es lo que encuentra? Encuentra que existe una relación entre las tensiones horizontales y las tensiones normales que se van desarrollando en el cuerpo que está deslizando y que todo depende de la naturaleza de la fricción. Eso quiere decir que si cambio el bloque y tengo un bloque de un material 1 y un bloque de un material 2, ¿ya? Las propiedades friccionales que se van descubriendo en la medida que se van cambiando los materiales van cambiando, ¿ya? ¿Y qué fue lo primero que descubrió Coulomb? Que existía una relación que podía ser caracterizada a partir del punto en el cual el bloque empezaba a deslizar. ¿Ya? Esa era una de las condiciones experimentales de Coulomb, que el bloque empezara a deslizar. ¿Y qué fue lo que encontró? Encontró que la tensión a partir de la cual esto empezaba a deslizar, ¿ya? Está dado por una relación entre la tensión normal y un valor dado por la tangente de phi. Y si ustedes se fijan, esto es muy parecido si uno hace el símil con lo que nosotros sabemos de que la fuerza de roce es igual a mu por la normal y que encontramos que el coeficiente de roce está dado por tangente de phi.
el rol que cumple tangente de phi en los experimentos de fricción que hizo Coulomb están dados por este valor, tangente de phi, y se puede caracterizar, ¿ya? Y si lo llevamos a un plano inclinado, el símil es la inclinación del plano donde esto está deslizando, ¿ya? Por lo tanto, en general, los materiales, todos los cuerpos que están con un cierto grado de fricción, tienen un coeficiente de fricción asociado. Y si tienen un coeficiente de fricción asociado, quiere decir que tienen un ángulo de fricción asociado, ¿ya? Que de alguna manera refleja este, esta inclinación que existe, ¿ya? Pero obviamente es un parámetro que se describe ingenierilmente como tangente de phi, ¿ya? ¿Y entonces, qué es lo que a nosotros nos interesa en el contexto de la geotecnia? Nos interesa caracterizar la propiedad friccional del material, y la propiedad friccional del material se caracteriza a partir de ese ángulo, ¿ya? Y por lo tanto, ¿ya? Nosotros vamos a decir que phi, ¿ya? Es un ángulo de fricción, ¿ya? Y esto tiene un gráfico asociado, y es lo que se conoce como el gráfico de resistencia tau sigma n pi, ¿sí? ¿Y qué es lo que refleja esto? Refleja las combinaciones tau sigma n para las cuales se empieza a generar el deslizamiento, que si ahora lo extrapolamos a lo que es el comportamiento de los suelos, en el fondo lo que estamos caracterizando son las componentes friccionales al momento de que el suelo se empiece a desarrollar mucha deformación, que en el fondo vaya a fallar. Y entonces, ¿cómo nosotros caracterizamos los suelos en la falla? A partir de este ángulo phi, ¿ya? Entonces, con eso completamos nuestra pizarra 2, ¿ya? Donde ya tenemos caracterizado lo que representa el ángulo phi, que es el ángulo de fricción, y cómo Mohr-Coulomb caracteriza la falla del material a partir de esta relación. Tau, ¿cierto? Tau de falla igual sigma normal en la falla tangente de phi, ¿ya? Eso es lo que estamos viendo hasta ahora, ¿ya? Ahora bien, ¿qué es qué es lo que ocurre? Que si nosotros queremos llevar estos resultados al contexto de los suelos, nosotros tenemos que entender esto para un conjunto granular, ¿ya? Para un conjunto granular. Y ese conjunto granular me va a entregar un valor de phi. Ahora el punto es, ¿cómo determino ese valor de phi? Si nosotros queremos llevar esto al espacio de los suelos, vamos a tener que modificar un poquito, ¿cierto?, el approach de lo que hizo Coulomb, porque aquí Coulomb trabajaba con una masa, con una superficie y con otras masas para caracterizar lo que son las fuerzas verticales, las fuerzas horizontales, calcular las tensiones. Pero ahora nosotros queremos aplicar esto a un medio granular, ¿ya? O un medio granular de muchas partículas, donde cada partícula va a estar interactuando con otras partículas. Por lo tanto, cambia el esquema del análisis. Y el punto es, ¿cómo vamos a definir nosotros cuándo el suelo falla o no falla? ¿Cómo le vamos a buscar ajustar este modelo definido por Coulomb para un cuerpo con una superficie, ¿ya? Pero ahora para un sistema que es de muchas partículas, ¿ya? Entonces, ahí es donde está el desafío ahora de nosotros de buscar adaptar esta teoría de fricción a lo que son los medios granulares, ¿ya?
para esto, lo primero que vamos a hacer es hablar de modo general a lo que respecta los sistemas de suelo ante una solicitación por corte de manera general. Ya no vamos con texto. Entonces ahora vamos a empezar la pizarra 3. Y para la pizarra 3, nosotros lo que tenemos para la pizarra 3 es lo siguiente. Lo que vamos a hacer acá es que independiente del tipo de suelo, vamos a tomar una masa de suelo y vamos a aplicarle deformación. Eso quiere decir que vamos a controlar la deformación, lo que conocemos como carga controlada, perdón, deformación controlada. ¿Ya? Y vamos a ir midiendo el corte, el nivel de corte que esto resiste. ¿Ya? Lo que resisten los suelos. ¿Ya? Ahora, recuerden, lo que estamos buscando ahora es ajustar la teoría de fricción de Coulomb a lo que es la respuesta de los suelos, ¿ya? Como una primera aproximación para entender la naturaleza de la resistencia. Y en ese contexto, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Vamos a hacer este ensayo, ¿ya? Pueden pensar en una probeta cilíndrica. Pueden pensar en una probeta cilíndrica a la cual se le está aplicando una condición de corte, ¿ya? Y además pueden asumir de que ustedes van conociendo el corte que se va desarrollando con esa deformación, ¿ya? En el contexto que estamos presentando esto, por ahora está ok, ¿ya? Está correcto. Y lo que vamos a hacer es que en este contexto vamos a aplicar una deformación controlada, ¿ya? Y esa deformación controlada quiere decir de que si nosotros imponemos 1, por ejemplo, imponemos 2, imponemos 3, imponemos 4, 5, ¿ya? Esto medido en términos de porcentaje. 1, 4, 5, así, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Ya? 20% de deformación axial. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es que se aplica un nivel de deformación y se mide el corte, ¿ya? Esa es la filosofía de la deformación controlada. Deformamos el suelo y vemos cómo responde, ¿ya? Y en ese contexto vamos a imponer un 1%, ¿ya? Quiere decir que la probeta la deformamos un 1% y vemos cómo el suelo responde en términos de corte. Cuando nosotros vemos esa evaluación de cómo esto responde, nosotros en general vamos a observar lo siguiente. Vamos a observar de que al deformar en un 1%, el suelo va a tener un cierto nivel de respuesta de corte, ¿ya? Eso quiere decir que impongo un epsilon 1, y acá se genera un tau sub 1, ¿ya? Un tau sub 1. Después voy a imponer un epsilon 2, ¿ya? Voy a hacerlo con rojo para no poner tantos colores. Aplico un tau 2 y lo que obtengo es un valor que está por ahí, ¿ya? Aplico un tau sub 2, ¿ya? Por lo tanto, deformo un epsilon 1, el suelo responde con un corte 1. Deformo a un epsilon 2, que es la misma cantidad entre 0 y epsilon 1, epsilon 2, la misma cantidad, ¿ya? Y ahora el suelo responde con otro valor, ¿ya? Con otro valor. Y ese valor es tau 2, ¿ya? Y el tau 2
lo que nosotros vemos en esta primera medición, estos es evidencia experimental, ¿ya? Y lo que se observa es que el tau 2 es menor que el tau 1, ¿ya? Eso es lo primero que se observa. Si ahora que pasamos de 0 a epsilon 1, de epsilon 1 a epsilon 2, y ahora aumentamos nuevamente en la misma cantidad de epsilon 2 a epsilon 3, nosotros lo que vamos a ver es que esto vuelve a reaccionar con un cierto nivel de tau, ¿ya? Y ese tau 3, ¿ya? Aquí entre 0 y tau 1, ¿cierto? Teníamos este valor. Entre tau 1 y tau 2, ¿ya? Tenemos que el incremento fue menor, ¿ya? Y entre el tau 2 y el tau 3, el incremento volvió a ser menor. Eso quiere decir de que en términos generales, lo que nosotros podemos escribir es que el tau sub i menos el tau sub i más 1 menos el tau sub i, ¿ya? Es menor que el tau sub i menos el tau sub i menos 1. ¿Se entiende? Eso quiere decir que por cada nivel de deformación que yo voy viendo, la respuesta del corte es menor que en el paso anterior, ¿ya? Es menor. Cada incremento de deformación me implica un nivel de corte menor con respecto al paso anterior, ¿ya? Y eso es clave. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos aumentando la deformación y seguimos observando este comportamiento que se está evidenciando acá, lo que nosotros empezamos a ver, ¿ya? Lo que nosotros empezamos a ver es que en la medida que la deformación aumenta, el aumento en el corte, el aumento diferencial en el corte que se produce es menor. ¿Me entiendes? Eso quiere decir de que en la medida que la deformación va aumentando, en la medida que la deformación va aumentando, yo voy a llegar a un punto tal en que ya el suelo no es capaz de responderme con más corte. ¿Me entiendes? Yo deformo, el suelo responde con un Q. Vuelvo a deformar, el suelo vuelve a responder con un nivel de corte, pero menor que el anterior. Deformo de nuevo, vuelve a responder, pero responde cada vez con menos diferencial de corte, hasta que eventualmente llega a un nivel de deformación tal a partir del cual, por más que lo deforme, el suelo no es capaz de levantar más resistencia, que es lo que conocemos como el fenómeno en general. Cuando nosotros hablamos de que el suelo no es capaz de levantar resistencia, en el fondo lo que estamos diciendo es que el suelo no es capaz de movilizar más resistencia. ¿Me entiendes? Y en general siempre vamos a hablar de eso, vamos a hablar de movilización de resistencia. Entonces, cuando nosotros conectamos todos estos puntos en una curva general tensión-deformación, ¿ya? Lo que nosotros empezamos a observar es que esto empieza a generar ese, ese comportamiento, ¿ya? Ese comportamiento. ¿Y qué es lo que pasa? Que todo este proceso de deformación, ¿ya? Cuando ya empezamos a entrar a un régimen en el cual, por más que nosotros empezamos a deformar el suelo no es capaz de movilizar más resistencia, empezamos a decir de que nuestro suelo ha logrado una, ¿cierto? Una condición tal que se encuentra en el estado último, ¿ya? Y el estado último en general
ya de los suelos se encuentra en este rango, ¿no? En particular nos quedamos, decimos que este es el estado último, ¿ya? Estado último, que es en general es el último punto. Si un ensayo está bien hecho, generalmente es el último punto, ¿ya? Cuando los ensayos no salen como deberían, ahí hay que profundizar un poquito más el análisis, pero en un ensayo bien hecho se entiende de que el estado último debiera ser el último punto, ¿ya? Y esta es una zona donde el suelo, ¿cierto? Se deforma a un nivel de corte que es constante, ¿ya? Ahora, ¿esto en dónde se empieza a visorar? En general, para los ensayos que son más populares, como el triaxial, en general uno ya empieza a visorar el estado último alrededor del 15% de deformación. Estrictamente hablando, el estado último se logra para deformaciones mucho más grandes, pero ¿dónde se empieza a visorar? ¿Ya? Uno empieza a darse cuenta de que está entrando al estado último, es del orden de 15%, un poquito más, ¿ya? Pero estrictamente hablando, el estado último se logra para deformaciones que son del orden del 25-30%. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Que en general, cuando nosotros mandemos a hacer ensayo y nosotros queramos chequear de que efectivamente estamos viendo el estado último, lo que vamos a hacer es que vamos a hablar con nuestro laboratorio para que el laboratorio tenga nuestros ensayos hechos hasta un 20%. Por lo tanto, el estado último, desde una perspectiva nominal para efectos de este curso, podemos decir de que el estado último se logra al 20% de formación, ¿ya? 20% de formación, ¿ya? Y en el contexto de un triaxial podemos hablar de 20% de formación axial, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que tenemos hasta ahora, ¿ya? En general, cuando nosotros hacemos estos ensayos, ¿ya? Estos ensayos los hacemos siempre para un nivel de confinamiento, ¿ya? Un sigma de confinamiento. Sigma de confinamiento, ¿ya? Eso quiere decir de que, estrictamente hablando, si nosotros hacemos un ensayo en el cual tenemos una superficie y tenemos una fuerza vertical y tenemos una fuerza horizontal, ¿ya? Esto quiere decir de que cuando nosotros tenemos un ensayo de esta naturaleza, nosotros podemos tener nuestro sistema tensión normal en la falla y corte en la falla, ¿ya? Y corte en la falla. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a operar? Lo vamos a operar de esta manera. Vamos a decir de que en el caso de que nosotros tengamos un ensayo de esta naturaleza, ¿ya? El confinamiento normal va a presentar una relación con el nivel de corte en la falla. Entonces, ¿cuál es la misión ahora? La misión es encontrar precisamente el ensayo que nos permita tener una primera caracterización de esto y relacionarlo con esto, ¿ya? Entonces, esa es nuestra primera misión, ¿ya? Tenemos, ya hemos visto la naturaleza friccional de los suelos, vimos las propiedades de fricción entre dos cuerpos, la caracterización que se puede realizar a través de ello, con Coulomb, perdón, con Coulomb, ¿sí? Y ahora lo que hicimos fue extender qué es lo que observamos en términos de comportamiento, tensión, deformación de los suelos, ¿sí? Ahora bien, nosotros necesitamos unir todo esto.
¿ya? Todo esto. Y la primera manera de aproximarse a lo que es el entendimiento de la fricción de los medios granulares y su resistencia al corte es a través del ensayo que vamos a llamar corte directo, ¿ya? Y el corte directo va a ser una, va a ser una primera estación en lo que refiere a la caracterización de toda esta información que hemos estudiado hasta ahora, ¿ya? ¿Y cómo la vamos a realizar? La vamos a realizar de la siguiente manera. Voy a borrar la pizarra 1. Borrar la pizarra 1 de fricción en suelos. Vamos a hacer la pizarra 4. La pizarra 4. Esta es la pizarra 4. Entonces, recapitulemos los conceptos que hemos visto. Vimos los conceptos de fricción. El concepto de fricción aparecen dos conceptos relevantes. Puede ser que mu, ¿cierto? La fuerza de roce, ¿ya? La fuerza de roce es igual a mu por n, con mu igual a la tangente de phi. ¿Sí? Eso es lo primero, que corresponde a lo que es la fricción. ¿Ya? Después, ¿qué es lo que ocurre? Que viene Coulomb. Y Coulomb, ¿qué es lo que postula? Coulomb lo que postula es que el tau de falla, ¿cierto? El tau de falla del sistema está relacionado con la normal que se pone al momento de lograr esa falla a través de la tangente de phi. ¿Sí? Y esto ahora nosotros lo queremos llevar a un sistema de suelos, donde nosotros sabemos que tenemos en los suelos, tenemos un sistema, aquí voy a hacer tres partículas, tenemos un sistema en el cual existe un nivel de fricción, ¿sí? Entre las partículas que están interactuando todas entre ellas, ¿no? Es un sistema, si usted gusta llamarlo, es un sistema multifriccional, ¿ya? Un sistema multifriccional. Entonces, esto tiene normales, tiene tangenciales, ¿ya? Tiene pesos, ya todas las partículas, existen interacciones, ¿ya? Entre las partículas, ¿ya? Ahí están los mg, aquí están los mg, aquí están, ¿cierto? Los mg, ¿sí? Y esto nosotros lo podemos caracterizar. Eso quiere decir de que las partículas, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos dos partículas en contacto o más partículas, las partículas están interactuando, ¿cierto? Entre ellas. Y por lo tanto las partículas tienen una condición friccionante, tienen propiedades friccionantes, ¿no? Tienen propiedades friccionantes. ¿Ya? Por lo tanto, las partículas tienen propiedades friccionantes. Tenemos propiedades friccionales. ¿Ya? Y por lo tanto, tienen propiedades friccionales que permiten generar fricción entre ellas, pero también esa fricción que se da entre todas las partículas genera una fricción de manera general. ¿Ya? Hay una propiedad friccional del material, ¿sí? Ahora bien, para estudiarlo,
¿Cómo lo vamos a hacer? A través de este ensayo que nosotros llamamos de corte directo. Y este ensayo de corte directo lo que busca es de alguna manera reproducir lo que hizo Coulomb hace ya algunos siglos, pero aplicar sus resultados a suelos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que si nosotros queremos estudiar fricción y recordamos lo que había hecho inicialmente Coulomb, Coulomb lo que había hecho era garantizar la fricción del material, ¿cierto? Garantizar el estudio del material, caracterizar qué es lo que pasa a nivel de superficie, ¿sí? A nivel de contacto. Por lo tanto, para el medio granular, lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Fíjese, aquí hay un bloque deslizando sobre una superficie y aquí hay un área de contacto. Aquí hay una fuerza horizontal y aquí hay una fuerza vertical. ¿Ya? De alguna manera, lo que buscamos es reproducir las condiciones de manera controlada de una situación friccional. Y por lo tanto, si nosotros queremos reproducir eso y lo queremos reproducir de manera más controlada para una masa de suelo, lo que podemos hacer es que podemos hacer una cajita. Podemos hacer una cajita. Esta cajita, lo único que tenemos que buscar es que sea una cajita de manera tal que permita el desplazamiento horizontal entre su mitad superior y su mitad inferior. Y por lo tanto, nosotros podemos tener una cajita. Y en esa cajita lo que tenemos en su interior es partículas de suelo. Ya voy a dibujar las partículas de suelo grande para hacer el caso. Y por lo tanto, ahí tengo dos masas de suelo, ¿cierto? Que en este minuto forman una, pero en el fondo tengo dos masas porque tengo una cajita superior y tengo una cajita inferior. Por lo tanto, tan pronto las empieza a separar, a deslizar una con respecto a otra, van a empezar, ¿cierto? A separarse. ¿Ya? Va a empezar a haber una desangulación acá. Ese es el punto. ¿Ya? Por lo tanto, yo lo que aplico acá es una fuerza vertical. ¿Sí? Y esta fuerza vertical, lo que voy a buscar, ¿ya? Es que me induzca una tensión. Y esa tensión, lo que voy a buscar es que sea constante. Ojo, la fuerza no va a ser constante, lo que va a ser constante es la tensión. ¿Ya? La tensión. Por lo tanto, yo de acá voy a tener una fuerza vertical, ¿ya? Y acá voy a aplicar una fuerza horizontal. Si yo quiero aplicar una fuerza horizontal, bueno, esto lo aplico, voy a aplicar acá, ¿ya? Aquí esto va a estar rígidamente conectado, ¿ya? ¿Y qué es lo que voy a empezar a hacer entonces? Yo aquí tengo una fuerza horizontal, tengo una fuerza vertical, ¿sí? Eso quiere decir de que yo tengo, hoy en día, yo tengo elementos para medir estas fuerzas horizontales y estas fuerzas verticales. Por lo tanto, estas las mido con celdas de carga. ¿Ya? Y esto también es válido para la fuerza horizontal. Por lo tanto, tengo una fuerza vertical, una fuerza horizontal que soy capaz de medir. ¿Ya? Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer?
lo que voy a hacer es que además de medir la fuerza, tanto vertical como horizontal, también necesito hacer mediciones de cuánto esto se desplaza, ¿ya? De cuánto esto se desplaza. Si yo chequeo cuánto esto se desplaza, quiere decir de que yo también tengo medidores que son capaces de ir viendo cuánto esto se me va a ir desplazando, ¿ya? Y en ese contexto, yo aquí también lo que voy a tener son lo que se conoce como LVDTs, ¿ya? Que en el fondo son unos transductores de desplazamiento que me permiten medir cuánto se está desplazando esto, ¿ya? Entonces, acá yo voy a tener unos que tienen, muchas veces tienen forma de lápiz, ¿ya? Tienen forma, son como un lápiz de metal que tienen un hilo de magneto, funcionan con imanes y magnetos, ¿ya? Y son bastante sensibles y bastante precisos. Y por lo tanto lo que permiten es medir las variaciones longitudinales que se van generando en un sistema, ¿ya? Y entonces acá yo voy a tener un LVDT. Eso quiere decir que este LVDT va a ir midiendo, ¿cierto? Un LVDT va a ir midiendo cuánto se va desplazando horizontalmente esto. Y también voy a tener un LVDT acá, que este LVDT me va a, me va a permitir, ¿ya? Ver cuánto esto se va desplazando verticalmente si es que existe un desplazamiento vertical. En general, existe un desplazamiento vertical, ¿ya? Eh, por lo tanto, ¿qué es lo que, qué es lo que va a ocurrir? Fíjense lo que va a ocurrir. Esta cajita tiene un área determinada, ¿ya? La cajita puede ser cuadrada, puede ser cilíndrica, ¿ya? En general tiene una forma regular, ya sea cuadrado o cilíndrica. Y la variación de esta cajita, ¿cierto? Esta diferencia de posición que se va generando entre la cajita superior y la cajita inferior, uno es capaz de irla midiendo, ¿ya? Eso se ve en el laboratorio del curso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo tengo una fuerza vertical aplicada sobre un sistema en el cual las dos cajitas, ¿cierto? Hay una cajita desplazándose con respecto a la otra. Cuando esta cajita se empieza a deslizar hacia allá, lo que empieza a ocurrir es que el área de interacción del suelo empieza a cambiar, ¿no? Porque yo voy a tener la cajita en algún minuto, la voy a tener ahí. En algún minuto la cajita la voy a tener ahí, ¿no? Lo que va a ir ocurriendo es que tengo la cajita inferior fija, la cajita superior se empieza a mover, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que va ocurriendo? Que la cajita se va moviendo y como el suelo antes estaba ocupando una sección completa, al momento en que las cajitas se empiezan a desplazar unas con respecto a otras, esa área empieza a cambiar. ¿Se entiende? Esa área empieza a cambiar. Pero, ¿cuál es la condición que yo necesito? Yo necesito que la tensión vertical sea constante y por lo tanto la fuerza vertical va a ir cambiando, porque la fuerza vertical se va a ir ajustando al cambio de área para yo mantener la tensión constante, ¿no? Yo lo que estoy buscando es reproducir Coulomb, ¿no? Y por lo tanto, para reproducir Coulomb, lo que tengo que lograr es la condición de que la tensión normal sea constante, ¿ya? No la fuerza vertical, ¿sí? Tensión normal. Por lo tanto, el FB cambia, el área de contacto, llamémosle el área de interacción, cambia, ¿ya? Pero el sigma n se mantiene constante, ¿ya? El sigma n se mantiene constante, ¿sí?
Por otra parte, el FH, ¿cierto? Si esto lo hacemos a desplazamiento controlado, lo que se entiende en general como deformación controlada, el FH va a ir cambiando y el área va a ir cambiando y por lo tanto yo voy a ir siendo capaz de, ¿cierto? Este es un FH. El FH cambia, ¿sí? Y por lo tanto el corte cambia. El corte cambia, ¿sí? Y por lo tanto, lo que yo voy teniendo es diferentes variables en la medida que el ensayo se va desarrollando, ¿no? Porque fíjense, ¿cuáles son las variables que yo puedo controlar? El FB, ¿no? El FB va a ir cambiando en la medida que el área va cambiando, el FH va a ir cambiando, también el área va a ir cambiando, pero obviamente en la medida que el área va cambiando quiere decir de que existe un desplazamiento, por lo tanto existe un desplazamiento que es horizontal y eventualmente va a existir un desplazamiento que es vertical. Ese desplazamiento vertical existe, ese desplazamiento vertical siempre va a existir, ¿ya? Y por lo tanto, de este ensayo, nosotros empezamos a ver que hay algunas variables que empiezan a aparecer, ¿ya? ¿Y qué son? ¿Y qué son? La tensión, sigma n, que es constante, ¿cierto? Es constante. Eso quiere decir que yo lo voy a ir midiendo en la medida que el FB y el área de contacto va cambiando, ¿cierto? Que yo soy capaz de calcularlas porque las estoy midiendo. También voy a tener un corte, voy a tener un desplazamiento horizontal, voy a tener un desplazamiento vertical. Y estas van a ser las variables del ensayo de corte directo. ¿Sí? Y esas van a ser las variables del ensayo de corte directo. ¿Sí? Y esto, en general, ¿cómo se hace? Se hace a una tensión normal, se aplica la fuerza horizontal y esto se hace en general hasta que el desplazamiento, que es el desplazamiento relativo que existe entre las dos cajas, equivale al 20% del diámetro interior de la caja. ¿Ya? Hasta ese porcentaje. ¿Ya? Vamos a ver muchos detalles con respecto al corte directo, pero a grandes rasgos, esos son los principales elementos. ¿Ya? Por lo tanto, esta era la pizarra 4. ¿Pizarra 4? ¿Sí? Ya. Esta es la pizarra 4. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros de acá podemos ir viendo? Nosotros, en base a todas las variables que vamos obteniendo del ensayo, nosotros vamos a ser capaces de ir viendo qué es lo que ocurre con las relaciones. ¿Ya? Para esto, nosotros ahora pizarra 4, esta era la 1, esta es la 2. Pizarra, esta vendría siendo la pizarra 5. Pizarra 5. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la pizarra 5? En la pizarra 5 vamos a evaluar qué es lo que ocurre con los diferentes tipos de resultados que tenemos en nuestro ensayo de corte directo. ¿Ya? Esta es pizarra 5. ¿Ya? Y en nuestra pizarra 5, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver?
Dibujamos el corte directo nuevamente. Aquí está la cajita superior, cajita inferior. Estas cajitas se pueden desplazar, ¿ya? A través de una ranurita, ¿sí? Por lo tanto, se pueden desplazar. Y esta es la primera condición, sigma n, ¿ya? Y aquí empieza, pongámosle fuerza vertical, que nos va a dar un sigma n, y aquí hay una fuerza horizontal, de la cual vamos a ser capaces de identificar un sigma horizontal, ¿ya? Que en el fondo es corte. Es corte. Esto también nos va a ir entregando un delta H y esto nos va a ir entregando un delta P, ¿ya? Esto va a partir desde una posición tal en que el delta H es 0 al inicio, ¿ya? Y el delta H es igual al 20% al final, esto al inicio, 0 al inicio, y al final es el 20% del diámetro interior de la cajita. Diámetro interior de la cajita. ¿Ya? Y por lo tanto, si ustedes se fijan, esto nosotros lo vamos a ir controlando de manera continua entre este punto y este punto. Por lo tanto, ¿ya? ¿Qué es cómo vamos a caracterizar nosotros los resultados del corte directo? Principalmente lo vamos a hacer a través de dos gráficos, ¿ya? El primer gráfico va a estar dado por esta relación. El corte, el nivel de corte que se genera, ¿ya? Y el desplazamiento horizontal. En el corte directo no se habla de deformaciones, se habla solamente de desplazamiento. Y eso aparece como una gran desventaja de este ensayo. ¿Ya? Se entiende como una gran desventaja del ensayo. ¿Y cómo nos va a dar esto? ¿Ya? A grandes rasgos, y entendiendo de que ustedes ya saben las diferencias que existen entre un suelo suelto, un suelo denso, un suelo normalmente consolidado y un suelo preconsolidado. En general, el comportamiento en el corte directo, ¿ya? Para un ensayo que está hecho a una tensión normal sigma n constante, ¿ya? Sigma n constante, lo que vamos a observar en general es que la respuesta de un suelo que está suelto va a ser de esa naturaleza. Va a ser de esa naturaleza. ¿Ya? Si ustedes hacen un ensayo en corte directo con el mismo sigma n, ¿ya? Con el mismo sigma n, pero ahora denso, la respuesta que ustedes van a observar es esta. En general, nosotros vamos a entender de que el nivel de corte en la falla va a estar dado por este punto que está ahí. Ese es el punto que nos va a indicar que esto está en la falla. ¿Ya? Ahora bien, nosotros hablamos de que esto lo íbamos a hacer a través de dos gráficos. Este es el primer gráfico que nosotros siempre podemos obtener de un ensayo de corte directo. Desplazamiento horizontal, ojo, no deformaciones, no deformación. Y nivel de corte.
Y el corte de falla, el tau sub F, va a estar en este punto. Este va a ser el tau de falla. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros ahora graficamos lo vamos a hacer levemente diferente. Y vamos a decir que hacia abajo es positivo, hacia arriba es negativo, y que acá está este eje. Vamos a decir que el delta H es el eje X y aquí vamos a hacer el delta T. Y el suelo es de naturaleza, si el suelo está suelto, suelo suelto, ¿ya? El comportamiento en el desplazamiento vertical versus desplazamiento horizontal, la relación que va a mostrar es esta. ¿Y por qué la hago hacia abajo? Porque si el suelo está suelto, cuando nosotros estemos haciendo el ensayo, el suelo se va a densificar. ¿Ya? Hay algo que es muy importante acá cuando nosotros estudiamos el corte directo, y es que al ensayo de corte directo, dada su naturaleza, nosotros vamos a ver el equipo en laboratorio, el ensayo de corte directo no mide presiones de poros y por lo tanto no es posible medir tensiones efectivas. Por lo tanto, el corte directo solamente trabaja en tensiones totales. ¿Ya? No se pueden medir presiones de poro en el corte directo. Eventualmente hay equipos que lo hacen, pero son los menos. ¿Ya? En general, cuando usted manda a hacer un ensayo de corte directo, van a hacerle el ensayo, eventualmente pueden saturarle la probeta, pero no van a medir las presiones de poro. ¿Ya? No van a medir las presiones de poro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este suelo, si está suelto, va a tender a densificarse. ¿Ya? En el corte directo no se puede controlar la variación de volumen. Uno no puede decir que era un ensayo de corte directo no drenado. Eso no se puede. ¿Ya? El ensayo de corte directo por naturaleza es drenado. ¿Ya? Y por lo tanto va a cambiar de volumen. Y si cambia de volumen, se va a densificar. Y eso quiere decir de que la cajita, el suelo que está en la cajita superior, va a tender a ir hacia abajo. Y por lo tanto, lo que busco a través de el positivo, porque nosotros aquí en geotecnia ya hemos conversado de que las deformaciones por compresión son positivas, ¿sí? Los signos nos cambian con respecto a los colegas de la estructura, ¿ya? Lo que tenemos acá es que esta es la relación para un suelo que es suelto, ¿ya? Si tenemos un suelo que dilata o tenemos un suelo que es denso, lo que nosotros vamos a observar en general, ¿ya? Es que el suelo contrae hasta ahí aproximadamente y después empieza a comportarse de esa manera. Si ustedes se fijan, aquí el suelto, el volumen disminuye, por lo tanto se densifica. Aquí inicialmente disminuye, se densifica inicialmente, pero después ¿qué empieza a ocurrir? Empieza a ocurrir de que la deformación empieza a ir hacia arriba y por lo tanto el volumen empieza a aumentar. Y por lo tanto esto, aquí que es denso, ¿ya? Esto también es denso y esto es suelto. Estos comportamientos que ahora estamos definiendo como denso y suelto, ahora en este minuto le vamos a cambiar la nomenclatura y vamos a decir de que este comportamiento es contractivo. Contractivo.
Y este, vamos a decir que tiene un comportamiento que es dilatante. ¿Ya? Vamos a tener un comportamiento contractivo, vamos a tener un comportamiento dilatante. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a trabajar esto para tomar decisiones, para evaluar qué es lo que pasa con los resultados? Bueno, acá tenemos en general cómo se van a comportar los suelos con un ensayo, ¿ya? Dependiendo de si el suelo está denso o está suelto, pero todos van a tener este comportamiento, ¿ya? Van a tener estos gráficos asociados. Por lo tanto, ¿cómo nosotros vamos a determinar las propiedades friccionales de un suelo a partir de un ensayo de corte directo? No va a ser a partir de un ensayo de corte directo, sino que va a ser a partir de algunos ensayos de corte directo y por lo tanto, en general, vamos a mandar a hacer 3 ensayos de corte directo, ¿ya? Vamos a mandar a hacer un ensayo de corte directo, ¿ya? Vamos a mandar a hacer un ensayo de corte directo. H, tau. Vamos a mandar a hacer un ensayo de corte directo a un sigma 1 n, ¿ya? A una tensión vertical. Y ese ensayo de corte directo eventualmente nos va a tener un comportamiento que va a ser así. Este está hecho a un sigma 1, sigma n1. Y ustedes van a ver el tau cómo se desarrolla en función de la deformación horizontal, ¿sí? Y acá, obviamente, esto va a llegar a un tau de falla 1, ¿sí? Después, ustedes van a hacer otro ensayo de corte directo. Ese ensayo de corte directo requiere ser hecho bajo las mismas condiciones de densidad, pero con un confinamiento diferente. Eventualmente puede ser un confinamiento sigma n2. Y esto va a tener un tau de falla 2, ¿sí? Que va a estar aquí. Ahí. Y un tercero que va a estar dado por otro ensayo, que va a ser un sigma n3. Y esto va a tener asociado, en el último punto, va a tener asociado un tau de falla 3. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Que nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a tomar los 3 pares en la falla, ¿no? Porque ¿cierto? Este ensayo se hizo a una tensión que es normal, constante 1. Falla en un punto de corte tau sub f1. Como esto es constante, también va a ser el mismo en la falla. Por lo tanto, tenemos un par de falla sigma n1, tau f1. Siguiendo el mismo orden de lógica, este ensayo se va a hacer a un sigma n2. Ese sigma n2 va a ser constante durante todo el ensayo. Va a llegar constante a este punto de falla y el nivel de corte de falla en ese punto va a ser un tau f2. Y lo mismo va a pasar con un sigma n3 y con un tau de falla tau f3. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? De que nosotros tenemos que tomar decisiones con respecto a los resultados de estos ensayos. Y esas decisiones apuntan a la determinación de las propiedades resistentes del suelo. Y eso nos lleva a esto. Vamos a graficar los resultados en un espacio. Y ese espacio es el espacio tensión-corte, que también vamos a decir que es el espacio de Moore, ¿ya? De Moore-Coulomb.
donde vamos a tener una tensión normal, vamos a tener un tau, y aquí vamos a dibujar, vamos a esquematizar los pares que encontramos en la falla. Eso quiere decir que vamos a tomar el sigma 1, lo vamos a graficar con el tau F1, vamos a tomar el sigma N2 y lo vamos a graficar con el tau F2 y vamos a tomar, bueno, este era naranjo. Va a estar en ese punto, después viene el morado, que va a estar ahí. ¿Ya? Y después viene el sigma N3, que va a estar por acá. Va a estar por acá. Tau F3. Y eso, ¿ya? Los puntos que nosotros graficamos ahí, en general, nosotros lo que vamos a observar es que forman un espacio geométrico y que ese espacio geométrico por ahora vamos a decir que es una recta. Y esa recta, ¿ya? Forma una envolvente de falla. ¿Ya? Esto forma una envolvente de falla. Y esa envolvente de falla, ¿ya? Dado que estamos en el contexto de los suelos, puede ser diferente la envolvente de falla que habíamos descrito para el caso de Coulomb en los cuerpos que estaban en constante fricción. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros hacemos construimos este espacio geométrico lo que dice es que el tau de falla va a estar dado por un parámetro que se llama C, donde C va a ser el punto de corte con el eje Y, ¿ya? Y esto tiene una inclinación, y esa inclinación va a estar dado por phi, por lo tanto esto es C más sigma n de falla por la tangente de phi, ¿ya? Y esa expresión que estamos viendo ahí, tau de falla igual a C más sigma n tangente de phi, es lo que conocemos como el criterio de falla de Mohr-Coulomb. Y por lo tanto, ahora podemos tirar una pizarra 6. Y en esta pizarra 6, y entendiendo todo el contexto que hemos generado en esta sesión, ya, listo. Listo en la hora. El criterio de falla lo vamos a terminar ahora citándolo. Y es que el criterio de falla va a estar dado por tau de falla igual a C más sigma n tangente de phi. ¿Ya? Donde phi, y recogiendo lo que vimos al inicio de la sesión, phi es el ángulo de fricción interna. De fricción interna. Y C es lo que llamamos como cohesión. ¿Ya?
la cohesión y el ángulo de fricción interna, ¿ya? La cohesión, sobre todo la cohesión, es un parámetro muy, muy, muy engañoso, ¿ya? Tiene una letra chica muy importante que eventualmente la vamos a ver en este curso, ¿ya? Esa es una discusión quizás para cursos un poquito más profundos de geotecnia, ¿ya? Pero por ahora podemos decir que la cohesión, ¿ya? Es un parámetro de resistencia, es uno de los parámetros de resistencia al corte, CFI, ¿ya? Y por lo tanto, cuando hagamos ensayos de corte directo, lo que vamos a estar buscando es encontrar los parámetros de resistencia CFI del suelo. Parámetros de resistencia. Parámetros de resistencia, ¿ya? Y por lo tanto, nosotros nos vamos a abocar a esto en las últimas semanas, a entender, a profundizar y caracterizar qué es lo que ocurre con los criterios de falla, las relaciones que existen entre el comportamiento de tensión de formación, los parámetros de resistencia de los diferentes tipos de suelo. Aquí estamos con el primer paso que refiere a lo que es el criterio de falla de Moore-Coulomb y el uso del ensayo de corte directo, pero vamos a profundizar, vamos a ir un poquito más allá con lo que es un ensayo un poco más complejo, pero que nos va a permitir trabajar con deformaciones y nos va a permitir trabajar con tensiones efectivas. Ya, recuerde, el corte directo no trabaja con tensiones efectivas y no trabaja con deformación y por lo tanto es un ensayo que es un muy buen ensayo de primer orden. ¿Ya? Es un ensayo muy bueno de primer orden, ya que debe ser utilizado con mucho cuidado de manera muy estratégica. De aquí vamos a saltar a lo que es el ensayo triaxial, ¿ya? Y con eso vamos a poder tener una claridad mucho más profunda respecto a lo que es el comportamiento del suelo. Con eso, con las 6 pizarras que hicimos el día de hoy, estamos. Muchas gracias por la asistencia y nos vemos el día jueves. Muchas gracias. Nos vemos.